El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor enseña con autoridad. Si lo que Él dice tiene validez, lo que Él dice tiene repercusión en la vida de quien lo escucha, en la vida de sus hijos. Y nos narra la primera lectura la caída del reino de Judá. Ya había caído el reino de Israel, ahora cae el reino de Judá, en manos del imperio babilónico, y fue arrasado el pueblo del reino de Judá. Todos los artesanos, fue saqueado el templo, se llevaron todo, y dura como esclavo este pueblo, precisamente en la deportación, 70 años. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué viene el poder humano y lo despoja de lo que Dios le ha concedido? La razón es el pecado. El pueblo de Dios se desvió, ignoró a Dios, se debilitó, y vino entonces el enemigo y lo destruye. Apliquemos también eso a nuestra propia vida. Nosotros somos herencia de Dios, somos ungidos por la gracia de Dios, pero si nos descuidamos, si nos vamos detrás del pecado, si hacemos el pecado a nuestro propio Dios, también vamos a ser despojados de esa gracia que Dios nos ha concedido. No porque Dios se olvide de nosotros, porque nosotros nos olvidamos de Dios. Y en ese mismo sentido el Señor nos habla a través del Evangelio, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 29. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y al mismo tiempo el Señor nos dice que el que escucha la palabra de Dios es como aquel hombre
que cimienta su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios. La roca, firmeza, es la palabra de Dios, que se convierte en luz para quien la lee, para quien la escucha, para quien la atiende, que se convierte en luz para los pasos de aquellos que de alguna manera hacemos el intento de seguirlo y nos proponemos y nos esforzamos todos los días. Pero nos decía un director espiritual en el seminario que en la iglesia existen dos enfermedades. Una es el mal de Parkinson y el otro es la parálisis. Y hago referencia al mal de Parkinson. Muchas personas, no porque tengan el mal de Parkinson, sino que actúa el miembro que tiene el mal de Parkinson. Es decir, ejemplo, el brazo. El brazo vive en constante movimiento, pero en desobediencia a la orden del cerebro, a la cabeza. Y mucho movimiento y es poco lo que hace. Así también encontramos cristianos en nuestra iglesia que viven en un activismo pastoral, pero no se detienen a escuchar la cabeza, no se detienen a escuchar la palabra de Dios. No hacen una pausa en su activismo y pueden ser cosas religiosas, pero no escuchan la palabra de Dios. Es bueno detenerse, es sano escuchar la palabra de Dios y es edificante detenerse ante la cabeza, escuchar a Jesucristo. Cuando nosotros dejamos que nuestra vida se llene de actividad y no meditamos, estamos vacíos por dentro. Y tarde o temprano vamos a caer, porque las actividades religiosas sin oración, sin contemplación, son solo eso, actividades. El Señor hoy nos invita no solamente a hacer las cosas, son necesarias, pero es fundamental, es indispensable detenernos y edificar nuestra vida sobre la roca que es la palabra del Señor. No nos convirtamos en necios, creyendo que estamos edificando una casa, pero el terreno es pura arena. Tu vida debe estar cimentada en la palabra de Dios. A ejemplo de María, dichoso los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y en eso nos da testimonio María y nos invita ella, como nuestra madre, a hacer lo mismo. Hagan lo que Él les manda. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.